A las 12 menos cuarto de este mediodía en toda la República Oriental del Uruguay vamos a hablar ahora sobre la aprobación en diputados de la creación del cheque electrónico o digital para empresas o personas físicas. Esta es una herramienta que ya estaba contenida en la ley de cheques, pero era solamente para operaciones interbancarias. Para esto vamos a hablar con la miembro informante en la Comisión de Diputados sobre este proyecto, la diputada del Partido Nacional por el Departamento de La Valleja, Alexandra Insaurralde. Diputada, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué nos puede contar de esta aprobación en diputados de esta herramienta financiera? Este es un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo, que en realidad, como tú bien señalabas, ya estaba en aplicación a nivel interno entre bancos en la compensación de cámaras, porque lo que busca son dos cosas: la posibilidad de poder digitalizar los cheques físicos, los cheques cartulares, y también cuando se den las condiciones informáticas necesarias, también poder proceder a lo que es el cheque digital, el que nace digital. De esta manera, de alguna forma, lo que se hacen son abreviar los plazos, se van a validar los cheques, y si bien el cheque común está supliendo lo que es, de alguna forma en su uso, está siendo suplido por las transferencias electrónicas, el cheque como medio de pago, el cheque diferido, sí mantiene plena vigencia. En Argentina ya se realizó, disminuyó francamente lo que es el libramiento de cheques sin fondo, y se amplió muchísimo esta herramienta. Tuvo un éxito realmente rotundo. Diputada, le quería preguntar porque la idea es modificar lo menos posible la ley de cheques, respetar y no, de alguna manera, tocar demasiado una normativa que funciona bien. Lo que se quiere es incorporar tecnología, pero aquí también se abre un espacio importante al tema de la seguridad informática, la ciberseguridad, porque bueno, estamos hablando, pueden ser operaciones, transacciones muy importantes o no, pero que en definitiva en el mundo tecnológico es maravilloso, pero hay que tomar sus recaudos. Exactamente. Uno tiende a pensar, cuando nosotros recibimos a las autoridades del Banco Central, naturalmente la consulta fue por la posibilidad de circulación del cheque físico una vez que hubiera sido digitalizado, por la autonomía, por el principio de autonomía de los cheques, ¿verdad? Entonces, esa era la consulta que nosotros formulábamos, y en realidad el mayor desafío está en la ciberseguridad, en el viaje de información una vez que se digitaliza. Por supuesto que esto no va a ser simplemente tomar un escáner, escanear el cheque y enviarlo, ¿verdad? No se trata de esto. Este mecanismo va a estar regulado por el Banco Central, que de acuerdo a los distintos niveles de riesgo, diferentes montos, características de los clientes, por supuesto. Nosotros poníamos el ejemplo que recibimos en comisión. Es decir, si se trata de un cheque de 5 millones de dólares, evidentemente el banco no lo va a pagar hasta que el cliente no le acerque el cheque físico. Pero por ahí, en montos menores, puede otorgar al cliente una línea de crédito y permitirle llevar el conjunto de cheques al final del día. Todo va a depender de esa casuística y de el nivel de riesgos también que los distintos bancos quieran asumir. Y reitero, es tecnología y mecanismos que van a estar regulados por el Banco Central, sobre todo para dar esto, ¿no? La ciberseguridad en el viaje de información. Sí, es fundamental. Ahora, ¿esto puede abrigar alguna posibilidad de que en algún momento desaparezca el cheque físico? No, por eso, porque es todo lo contrario. El cheque físico lo que le va a dar, va a extender su vigencia. Claro. Y tengamos presente lo que les mencionaba: el cheque físico el cheque común viene siendo sustituido por las transferencias electrónicas, pero los cheques de pago diferido no. Entonces, en la medida en que podemos aplicar tecnología a la utilización de los cheques, lo que le estamos dando, estamos innovando
e incorporando, actualizando la vigencia a la medida con las posibilidades y el potencial que la tecnología ofrece. Aparte es algo que, como tú bien señalabas, cuando se libra un cheque contra un banco distinto a aquel que lo recibe, ese mecanismo de compensación de cheques no se iba a la Cámara con la valijita de cheques físicos, sino que ese mecanismo ya se utilizaba. Es decir, que es extenderlo a las personas físicas, a las empresas y ponernos de alguna forma a la altura que el mundo exige, que el mundo de los negocios va a comenzar también a exigir. En Argentina, de hecho, ya se está haciendo, y si en Argentina existe, en Uruguay, de alguna manera por ese vínculo también negocial que se va teniendo, suponía que el Uruguay también estuviera, también pudiera brindar esas oportunidades. Diputada, ¿qué tiempo se maneja? No sé si eso se habló a nivel de la comisión, pero para que el Banco Central, que es el ente regulador y el que de alguna manera va a dar todas las garantías del caso, lo implemente para que se pueda ya poner en práctica. No se habló de tiempo, pero bueno, el Banco Central en realidad está interesado en que esta normativa pudiera salir. Como le señalaba, es una normativa que proviene del Poder Ejecutivo, Mm. así que estimamos que a la brevedad va a estar implementando la regulación. Quería aprovechar, ya que estamos conversando con usted, para preguntarle por un proyecto de ley que usted había presentado, que lo presentó en junio del 21, ¿verdad? Un proyecto redactado y propuesto por el Colegio de Abogados del Uruguay, respecto a el tema de las ferias judiciales. Y la pregunta básicamente es, en su opinión, ¿qué pertinencia cree que tienen las ferias judiciales? Se había hablado, bueno, con el desborde que hay en la justicia, la cantidad de trabajo que hay, el tema de una feria judicial mayor, que es durante el mes de enero, la feria judicial menor, que es durante el mes de julio, más lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia con ferias extraordinarias, ferias judiciales sanitarias, días inhábiles. Se perdió mucho tiempo, los expedientes se han acumulado, ha crecido el volumen de trabajo y hoy estamos en una situación, dicha por jueces y fiscales, de absoluto desborde del sistema. ¿En qué está esto? ¿Esto puede quedar como permanente para que la Suprema Corte evalúe incluso hasta la eliminación de las ferias judiciales? Bueno, en su momento, a raíz de la pandemia, no está dentro de los proyectos tratados actualmente por la Comisión de Constitución. Nosotros tenemos un volumen bien importante de proyectos a tratar y por lo tanto puedo animarme a señalar que es de las comisiones eh, con proyectos que representan justamente por ser constitución, legislación y constitución, es una de las comisiones un poco más arduas en este aspecto, ¿verdad? Donde todo amerita ir más lentamente, un análisis más profundo desde un punto de vista jurídico. Y bueno, y por consiguiente, este proyecto que tú mencionas, sí lo tratamos en pandemia como una medida transitoria, pero no de carácter permanente. Si bien el Poder Judicial tiene su autonomía, pero indudablemente no se ha tratado con carácter permanente la posibilidad de que puedan extenderse las ferias judiciales. Sí la posibilidad de que pudiera resolver por sí y ante sí en forma extraordinaria como pasó en periodo de pandemia. Está claro, diputada. Es decir, que hoy en día, más allá de esta realidad de sobrecarga laboral que tienen las sedes judiciales, no se plantea en volver a hacer referencia a este proyecto o que de repente se vuelva a presentar y se vuelva a tratar. Por ahora, eso fue algo del año 21 y quedó allí. Es que seguramente sí, no tengo en este momento conocimiento ni quizá la memoria me esté traicionando de que esté como pendiente un proyecto de estas características en la Comisión de Constitución de Diputados. Estaría bueno después, con mucho gusto, a los efectos de poder dar certeza a la consulta y respuesta con mayor conocimiento del proyecto, que ustedes nos hicieran acercar, cuál es el número de entrada de ese proyecto y si efectivamente está en tratamiento de nuestra constitución, de nuestra comisión.
No es que yo tenga la información de que el proyecto esté ingresado o esté a ingresar simplemente a raíz del proyecto del año 21. Le preguntaba si de repente eso podía reeditarse, habida cuenta de que, bueno, hay una clara saturación de trabajo, ¿no?, en el Poder Judicial en todas las sedes. Pero bueno, está clara, la respuesta que usted nos dio es meridianamente clara. Usted mencionaba que, bueno, tienen una cantidad de proyectos allí pendientes de resolución y de avanzar. ¿Cuáles serían los más importantes o los más urgentes, según su opinión? Bueno, nosotros estamos, entre otros proyectos que se van manejando, uno de ellos nos preocupa bastante, que es presentado también por el Poder Ejecutivo, vinculado a la posibilidad de que en MIDES, en sus recorridas, eh, en la atención a personas en situación de calle y con personas que tengan una descompensación, ya sea por patologías psiquiátricas o por consumo de drogas. Si bien tenemos hoy vigente una ley de salud mental, esa ley demoró muchos años en reglamentarse. Y bueno, y un instrumento legal que puede representar un acervo para nuestro derecho positivo cuando no se reglamenta y no se lleva a ejecución, es como letra muerta, ¿verdad? Eso queríamos señalarlo, es que la verdad en la administración anterior se llegó a esa ley, pero llevó muchos años de poder reglamentarse. Sin perjuicio de eso, hoy la tenemos vigente. Lo que sí es verdad es que el MIDES necesita un instrumento legal que le permita, con seguridad de no avasallar ningún tipo de derechos, una vez que toma contacto con estas situaciones y estas características, poder dar traslado a esas personas a un centro asistencial. Y allí, sin el consentimiento. Dadas estas características, sin el consentimiento, dar traslado. Y una vez que se llega al centro hospitalario, ahí sí se despliega, se activa, no es pasarle por encima a la ley de salud mental, pero se activan las garantías y las características del proceso que esta ley prevé para esta clase de situaciones. Ejemplo, dos médicos psiquiatras poder evaluar si esa persona requiere o no la hospitalización compulsiva y bueno, obviamente sin el consentimiento de la persona. Eso es algo que preocupa al Ministerio de Desarrollo Social, poder brindar esa respuesta, pero con las seguridades y las características que supone la intervención del MIDES. Diputada, para ir redondeando, se me ocurría preguntarle a nivel de la comisión del famoso PROMOLE, ¿no? Aquel programa de modernización legislativa, que recuerdo que lo han planteado aquí, y de unas 20.000 leyes que hay vigentes en Uruguay, aproximadamente la mitad están obsoletas o no se utilizan o tendrían que ser objeto de reformas. ¿En qué está este programa? Porque también de alguna manera el peso en la tramitación, en la burocracia, muchas veces tiene que ver en algún aspecto con este exceso de leyes, incluso algunas que se contradicen, que se superponen, que se pisan, que no dejan claras las competencias. ¿En qué está este proyecto de El Promole? En realidad se mantiene, esto fue una iniciativa bueno, que involucra a muchos asesores también del derecho que van generando sus iniciativas e insisto, hay muchas que provienen de Promole. Durante el periodo en que era presidente de Cámara de Diputados, el diputado Martín Lema, actual Mm. ministro de Desarrollo Social, ingresó como una avalancha de proyectos de Promole, donde se da justamente el tratamiento paso a paso, porque además esto es un manantial, realmente un manantial de proyectos, y tenemos que tener presente que cuando no son proyectos que hacen en sí a un tenor de política pública vinculada, por ejemplo, a la vivienda, es decir, la actuación de otras comisiones son más sustanciales, son más vinculadas a política pública mismo. Esta es una política que no nos podemos permitir tratar muy al vuelo, y donde por supuesto que tiene peso la voluntad política, sin duda alguna,
pero donde tenemos que ser muy celosos y custodios de no ir, de generar ningún tipo de problema jurídico al momento de aprobarla, ¿no? Entonces creo que se conjugan ambas cosas, dar instrumentos para que las políticas puedan llevarse a cabo, pero a la vez ir siendo vigilantes de esa certeza y seguridad jurídica. Hay te diría del entorno de los 80, 90 proyectos a estudio de la Comisión de Constitución, para que tengan una Mm. idea. Bueno, Por lo tanto, cada proyecto que nosotros también vamos tratando supone recibir delegaciones que nos den sus opiniones, y no una, sino más de una, tantas como los diputados en consenso sugieren. Entonces, eso es de estilo recibir el mayor de los asesoramientos que se entiendan pertinentes, y por lo tanto lleva su tiempo, y bueno, a veces el año pasado, por ejemplo, tuvimos en manos un proyecto muy ambicioso que en algún momento será bien importante ahondar y profundizar, pero allí surgieron voces que nos contradictorias, de opiniones diferentes entre el Poder Judicial, el Colegio de Abogados. Ustedes como prensa también habrán sido testigos de esa batalla casi que mediática entre la postura de unos y de otros, y nosotros un poco al medio tratando de estudiar estos procesos. Que vinculaba justamente a la posibilidad, los medios telemáticos en los procesos jurisdiccionales. Un proyecto muy, pero muy ambicioso, muy necesario, y creo que, bueno, va a ser necesario que las aguas en algún momento se apacigüen y los actores puedan tomar un punto de consenso al momento de poder brindárselo como proyecto al Parlamento Nacional. bueno, tenemos más que excusas para volverla a convocar en algún otro momento y poder desarrollar estos temas que son muy importantes. Diputada Insaurralde, un gusto conversar con usted. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, por favor, un gusto, estamos a las órdenes, y bueno, siempre va a ser oportuna la posibilidad de poder compartir y transmitir en la medida que los proyectos se vayan aprobando. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Del mismo modo. Muchas gracias. Señoras y señores, pasaron 2 minutos del mediodía. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos.